¿Sabías que en el Japón feudal existió un samurái tan temido y respetado que la historia lo recuerda como el dragón de un solo ojo? Su nombre era Date Masamune, un daimyo que con apenas 17 años perdió un ojo, pero que lejos de debilitarse, convirtió esa marca en su símbolo más poderoso. Su vida fue una mezcla de guerra, ambición, alianzas peligrosas y una visión política que lo llevó a ser uno de los señores más influyentes de su tiempo. Pero, ¿qué lo hizo diferente de otros samuráis? ¿Cómo logró construir un legado duradero a pesar de haber nacido en una época donde los clanes se devoraban entre sí? La historia de Masamune no comienza con su grandeza, sino con una tragedia. Cuando era un niño, contrajo la viruela, una enfermedad mortal en esa época, que lo dejó marcado de por vida. Perdió la visión de su ojo derecho y eso provocó que muchos lo vieran como alguien débil, incluso dentro de su propio clan. Pero Masamune tomó esa herida y la transformó en identidad. Con el tiempo mandó a quitarse el ojo enfermo para no mostrar vulnerabilidad y comenzó a usar un casco con una enorme media luna dorada, un símbolo que lo haría inconfundible en los campos de batalla. Imagina la escena. Un ejército avanza entre la niebla, los tambores resuenan y al frente se distingue una figura con un casco brillante en forma de luna creciente. No era un mito, era Date Masamune, y su sola presencia podía inspirar a sus hombres y aterrorizar a sus enemigos. Pero, ¿qué tan difícil era convertirse en un líder samurái en el Japón del siglo XVI? Para entender a Masamune hay que entender el contexto. Japón estaba dividido en clanes enfrentados por el poder durante la era Sengoku, una época conocida como el período de los estados guerreros. No había una autoridad central fuerte, y cada daimyo buscaba expandir su territorio. Era un tiempo donde la traición estaba a la orden del día, donde las alianzas podían romperse en cuestión de horas, y donde la fuerza militar y la astucia eran la única garantía de supervivencia. Masamune creció en ese ambiente hostil. Desde joven mostró una inclinación por la estrategia y el combate. Hay relatos que cuentan que no dudaba en liderar personalmente a sus hombres, que era capaz de arriesgar su vida en primera línea de batalla, y que castigaba duramente cualquier señal de debilidad en su ejército. Al mismo tiempo, se destacaba por ser un líder calculador, un hombre que sabía cuándo atacar con violencia y cuándo negociar con diplomacia. Una de las historias más impactantes ocurrió cuando tenía apenas 18 años. Su padre fue envenenado, y Masamune asumió el control del clan Date en medio de un ambiente lleno de conspiraciones. En lugar de dejarse manipular, tomó decisiones drásticas, se enfrentó a clanes rivales, ejecutó a traidores y dejó claro que bajo su mando no habría lugar para la indecisión. Su fama comenzó a crecer. Por cierto, si este tema te está enganchando, en este canal siempre traigo curiosidades así que puedes suscribirte y no perderte lo que viene. Una de las batallas más recordadas de Masamune fue contra el poderoso clan Ashina. Muchos consideraban que los Date eran demasiado pequeños para enfrentarse a un rival de ese tamaño. Sin embargo, Masamune utilizó tácticas sorpresivas, movimientos rápidos y una disciplina férrea para derrotarlos. Esa victoria no solo expandió su territorio, sino que también le dio la reputación de ser un líder al que había que temer. Aún así, Masamune no era invencible. Tuvo que aprender a vivir con la sombra de enemigos poderosos como Toyotomi Hideyoshi y más tarde Tokugawa Ieyasu. En lugar de enfrentarse directamente contra ellos, supo jugar sus cartas con inteligencia. Se sometió cuando era necesario, pero siempre conservando un grado de autonomía que le permitió fortalecer a su clan. Esa habilidad para navegar entre gigantes sin ser destruido habla de su astucia política. Un dato curioso y poco conocido es que Masamune también soñaba más allá de Japón. Fue uno de los pocos daimyos que se interesó por el comercio y la diplomacia internacional. De hecho, envió una embajada hasta México y Roma, conocida como la Embajada Keicho. Imagina un samurái del Japón feudal enviando emisarios al otro lado del mundo, buscando abrir rutas de comercio y conexiones culturales. Esa visión lo diferenciaba de muchos de sus contemporáneos. Pero volvamos al guerrero. ¿Cómo era enfrentarse a Date Masamune en el campo de batalla? Sus tropas eran famosas por su disciplina, sus armas por su calidad y su símbolo lunar por sembrar respeto. Era un líder que sabía motivar a sus soldados, que entendía la importancia de la moral y que jamás pedía algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Algunos cronistas cuentan que en combate parecía poseído por un espíritu indomable, que su energía era tan arrolladora que hasta sus enemigos lo reconocían como un hombre extraordinario. Sin embargo, también era despiadado. No dudaba en castigar pueblos enteros y consideraba que eran una amenaza para su autoridad. Hay registros de masacres ordenadas por él para sofocar rebeliones. Esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Puede un hombre ser recordado como un héroe si al mismo tiempo cometió actos de brutalidad? En la época de Masamune, la crueldad no era un defecto, era una herramienta de gobierno. Su reputación de dureza lo protegía tanto como su habilidad con la espada. Lo fascinante de Date Masamune es que su figura combina mito y realidad. Por un lado, tenemos al samurái del casco lunar, casi una figura legendaria. Por otro, está el político
chico frío y calculador que supo sobrevivir en un mundo de traiciones. Esa dualidad lo convierte en un personaje único en la historia japonesa. Y si lo comparamos con otros grandes samuráis, como Miyamoto Musashi o Takeda Shingen, vemos algo distinto. Musashi fue un maestro del duelo personal, Shingen un gran estratega militar, pero Masamune fue ambas cosas, un guerrero temible y un líder político con visión de futuro. Eso explica por qué, siglos después, su nombre sigue siendo sinónimo de poder y astucia. Al final de su vida, Masamune dejó un legado que superó su época. Bajo su liderazgo, la región de Sendai se convirtió en una de las más prósperas de Japón. Y aunque murió en 1636, su figura continúa inspirando obras de teatro, novelas, películas y hasta videojuegos. Su casco con la media luna dorada es hoy un ícono que representa no solo a un hombre, sino a toda una era de guerreros. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Qué lo hace tan atractivo para nosotros hoy en día? Tal vez sea su resiliencia, la capacidad de transformar una debilidad, como la pérdida de un ojo, en una fortaleza, o tal vez sea su mezcla de brutalidad y diplomacia, esa paradoja que refleja lo complejo del ser humano. Lo cierto es que Date Masamune no fue un samurái más, fue el señor de un solo ojo que supo ver más lejos que muchos otros con los dos. Y es que su historia también nos invita a reflexionar. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera enfrentado directamente a Tokugawa Ieyasu? ¿Podría haber cambiado el rumbo de la historia japonesa? ¿O fue precisamente su decisión de adaptarse lo que permitió que su clan sobreviviera durante siglos? Lo cierto es que, cuando pensamos en los grandes samuráis, Masamune siempre estará entre ellos, no solo por sus victorias en el campo de batalla, sino por su visión de un Japón conectado con el mundo, y por esa imagen inolvidable de un guerrero con un casco lunar, avanzando al frente de su ejército. Así que la próxima vez que escuches hablar del dragón de un solo ojo, recuerda que no era un apodo vacío, sino el reflejo de una vida marcada por la ambición, el poder y la eterna búsqueda de grandeza. No olvides comentar y suscribirte para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video.